Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios, versículo 5 del 15 al 23. Bebe el agua de tu aljibe, los raudales de tu pozo. Vas a derramar tus arroyos por las calles y manantiales por las plazas, que sean para ti solo, no los compartas con extraños. Sea tu fuente bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, galesa encantadora, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te apasiones con su amor. ¿Por qué apasionarte, hijo, con una extraña y caer en brazos de una desconocida? Pues Jehová observa los caminos del hombre, y él vigila todos sus senderos, y sus propios delitos atrapan al malvado. Preso en las redes de su pecado, morirá por falta de corrupción, por su gran insensatez se perderá. Bienvenidos al episodio número 478. Estamos en el día 16 de la fenomenología y hermenéutica, el mes de la fenomenología y hermenéutica, y ahora vamos a profundizar en Ser y Tiempo. En la esencia del libro de Heidegger estamos leyendo Ser y Tiempo, de la traducción al español, al castellano, de Manuel Garrido, junto a José Luis Molinuevo y Félix Duque, en la editorial Tecnos. Entonces, esta editorial, esta segunda edición, es del año 2000. Entonces vamos a leer les voy a dejar el audio de este primer audiolibro, y volvemos al final con la explicación de todo esta primera parte de Ser y Tiempo. Bien, nos vemos en un momento. Tiempo y Ser. La conferencia que sigue precisa un breve prólogo. Si en este momento nos fuesen mostrados en su original dos cuadros, la acuarela Santos desde una ventana y la témpera sobre arpillera Muerte y Fuego, que Paul Klee pintó el año de su muerte, nos gustaría quedar mirándolos un rato largo, abandonando toda pretensión de entenderlos de inmediato. Si en este momento pudiese sernos recitado, y por el propio poeta Georg Trakl, su poema Séptuple Canteo de la Muerte, nos gustaría volver a escucharlo una y otra vez, abandonando toda pretensión de entenderlo de inmediato. Si en este momento quisiera Werner Heisenberg exponernos un resumen de sus pensamientos de física teórica en torno a la fórmula del mundo por él buscada, a lo mejor pudieran seguirle, tal vez 2 o 3 de los oyentes, pero los demás abandonaríamos sin rechistar toda pretensión de entenderlo de inmediato. ¿No es ese el hizo del pensar llamado filosofía? Pues este debe proporcionar sabiduría mundana, cuando no incluso una guía para la vida feliz. Pero bien pudiera haber venido a parar hoy un pensar semejante a una situación en la que fuesen menester reacciones largamente distantes de una útil sabiduría de la vida. Puede que haya llegado a ser perentorio un pensar que se halle forzado a cavilar sobre aquello de donde reciben su determinación, incluso las pinturas y la poesía y la teoría psicomatemática recién mentadas. También aquí tendríamos que abandonar entonces toda pretensión de entender el asunto de inmediato. Mas en este caso, sin embargo, sería ineludible que nos aprestásemos a escuchar, pues se impone la tarea de un pensar que se adelante a recorrer lo que se resiste a ser explorado. De ahí que no deba ni sorprendernos ni maravillarnos que esta conferencia escandalice a la mayoría de los asistentes. Si algunos, empero, se sienten, ahora o más tarde, estimulados por ella para una reacción ulterior, es cosa que no se deja precisa. Algo se impone decir acerca del intento de pensar el ser sin tomar en consideración una fundamentación del ser a partir de lo que es, de lo ente. El intento de pensar el ser sin lo ente se torna necesario, pues en caso contrario no subsiste ya, a mi parecer, posibilidad alguna de traer con propiedad a la mirada el ser de aquello que hoy es en todo el derredor del globo terráqueo, y menos aún de determinar suficientemente la relación del hombre con aquello que hasta ahora llamarnos ser. Valga esto de mínimo aviso para la escucha. No se trata de prestar oídos a una serie de proposiciones enunciativas, sino de seguir la marcha de lo que se va indicando. ¿Qué es lo que da ocasión a nombrar conjuntamente tiempo y ser?
Desde el alba del pensar occidental europeo hasta hoy, ser quiere decir lo mismo que asistir o estar presente. Desde el estar presente, desde la presencia o asistencia, nos habla ese modo verbal, el presente, que de acuerdo con la representación usual, constituye con el pasado y el futuro la característica del tiempo. El ser es determinado como presencia por el tiempo. Que así sean las cosas pudiera ser ya suficiente para que se suscitase en el pensar una permanente inquietud. La inquietud que sube de punto tan pronto como nos aprestamos a reaccionar en qué medida se da esta determinación del ser por el tiempo. ¿En qué medida? Esto implica los siguientes interrogantes. ¿Por qué motivo, de qué manera y desde dónde habla en el ser algo así como el tiempo? Todo intento de pensar suficientemente la interna relación de ser y tiempo con ayuda de las usuales e imprecisas representaciones de tiempo y ser queda enredado al punto en una inextriable madeja de referencias que apenas han sido aún pensadas a fondo. Al tiempo lo nombramos al decir, cada cosa tiene su tiempo. Lo que con ello se mienta es, todo lo que en cada caso es, cada ente, viene y va en el tiempo que le es oportuno y permanece por un tiempo, durante el tiempo que le ha sido asignado. Cada cosa tiene su tiempo. ¿Pero es el ser una cosa real y concreta? ¿Eso está el ser igual que un ente cualquiera en el tiempo? ¿Es en general el ser? Si lo fuera, entonces es innegable que tendríamos que reconocerlo como algo ente, y en consecuencia encontrarlo como un tal entre los demás entes. Esta sala es. La sala está iluminada. A la iluminada sala la reconoceremos sin más y sin reserva como algo ente. Pero ¿dónde en toda la sala encontramos al es? En ningún lugar entre las cosas encontramos al ser. Toda cosa real y concreta tiene su tiempo. Pero ser no es ninguna cosa real y concreta, no es o está en el tiempo. Y sin embargo, el ser como estar presente, como presente actual, sigue estando determinado por el tiempo, por lo temporal. A lo que eso está en el tiempo y es así determinado por el tiempo, se lo llama lo temporal. Cuando un hombre muere y es arrebatado de las cosas de este mundo, decimos, se ha cumplido su tiempo. El ser temporal quiere decir lo pasajero, lo que pasa o perece con el curso del tiempo. Nuestra lengua dice con aún mayor precisión, lo que pasa con el tiempo, porque el tiempo mismo pasa, y sin embargo, mientras pasa constantemente, permanece como tiempo. Permanecer quiere decir no desaparecer y por tanto, estar presente. De este modo resulta el tiempo determinado por un ser. ¿Cómo entonces debe seguir el ser estando determinado por el tiempo? Desde la constancia del pasar del tiempo habla el ser. Y sin embargo, en ningún lugar encontramos al tiempo como ente alguno igual que una cosa real y concreta. El ser no es ninguna cosa real y concreta, y por tanto nada temporal, mas es empero determinado como presencia por el tiempo. El tiempo no es ninguna cosa real y concreta, y por tanto nada ente, pero permanece constante en su pasar, sin ser el mismo algo de temporal como lo ente en el tiempo. Ser y tiempo se determinan recíprocamente, pero de una manera tal que ni aquel, el ser, ni el tiempo se deja apelar como algo temporal, se deja apelar como ente. Al cavilar sobre todo esto, nos sorprendernos vagando erráticamente entre enunciados contradictorios. Para tales casos, la filosofía conoce una vía de escape. Se deja estar a las contradicciones y hasta se las agudiza y se intenta conciliar lo que se contradice y es por tanto inconciliable en una unidad más amplia. A este procedimiento se lo llama dialéctica, suponiendo que enunciados mutuamente contradictorios sobre el ser y sobre el tiempo se dejasen poner en regla por una unidad que los sobreabarcase. Esta sería, ciertamente entonces, una vía de escape, a saber un camino que se desvía de las cosas y de la índole, o condición natural de ellas, porque no se compromete ni con el ser como tal, ni con el tiempo como tal, ni con la relación interna que uno y otro guardan entre sí. De paso, queda totalmente excluida la pregunta de si la relación entre ser y tiempo es una mera referencia externa, que se deja ulteriormente producir por la yuxtaposición de ambos, o si la conjunción ser y tiempo nombra una condición natural de la cosa, tan solo a partir de la cual resultan tanto el ser como el tiempo. Pero ¿cómo debemos comprometemos, haciendo justicia a la cosa, con la condición natural de ésta, nombrada por los títulos ser y tiempo y ser? Respuesta: en la medida en que ojo avisor sigamos con el pensamiento el rastro de las cosas aquí nombradas. Ojo avisor, esto significa por de pronto,
no lanzarse precipitadamente sobre las cosas con representaciones no contrastadas, sino más bien seguirles cuidadosamente el rastro con el pensamiento. ¿Pero nos está permitido tratar al ser, tratar el tiempo como cosas? Ninguno de ambos es cosa alguna, si cosa quiere decir algo ente. La palabra cosa, una cosa, debe significar ahora para nosotros aquello de lo que se trata en un sentido decisivo, un asunto o cuestión en cuyo interior se esconde algo insoslayable. Ser, una cosa, un asunto o cuestión, presumiblemente la cosa, el asunto o cuestión del pensar. Tiempo, una cosa, un asunto o cuestión, presumiblemente la cosa, el asunto o cuestión del pensar, si es que, de otra parte, en el ser como presencia habla algo así como el tiempo. Tiempo y ser y tiempo nombran la relación interna de ambas cosas, la índole o condición natural de la cosa, que pone a ambas, manteniéndola en interna relación. Meditar sobre esta índole es tarea del pensar, suponiendo que éste no desista de ser la intención de perseverar en su asunto. Ser, una cosa o cuestión, pero nada ente. Para retrotraernos a la cosa, más allá de la expresión verbal, tenemos que demostrar cómo se deja mirar y experienciar este se da. El camino apropiado para ello es dilucidar qué es lo que es dado en el se da, qué es lo mentado por el ser que se da, qué es lo mentado por el tiempo que se da. De acuerdo con esto, intentamos divisar, proyectando hacia adelante la mirada, el sé o ello que da ser y tiempo. Así, mirando hacia adelante, volvemos a estar, en otro sentido, ojo avisor. Intentamos traer ante nuestra mirada al sé y a su dar y escribimos el sé con mayúscula. Le seguimos primero el rastro con el pensamiento al ser, para pensarlo en lo que tiene de propio. Le seguimos después el rastro con el pensamiento al tiempo, para pensarlo en lo que tiene de propio. Merced a ello, tiene que mostrarse el modo como se da el ser y cómo se da el tiempo. En este dar se torna claro cómo haya de determinarse ese dar, que, como relación interna que es entre uno y otro, los mantiene a ambos en su recíproca pertenencia y los dispensa como don. Ser, aquello por lo que es señalado cualquier ente como tal, quiere decir estar presente. Pensado por referencia a aquello que está presente, dicho estar presente se muestra como un dejar que se esté presente. Mas entonces procede pensar en propiedad este dejar estar presente, en la medida en que por él es dejado el estar presente. Así se muestra semejante dejar en lo que tiene de propio, que es sacar de lo oculto. Dejar estar presente quiere decir desocultar, traer a lo abierto. En el desocultar entra en juego un dar, ese dar que, en el dejar estar presente, da dicho estar presente, decir, el ser. Es pensar propiamente la cosa ser, la cuestión o el asunto ser, exige que nuestras cavilaciones sigan las señales que se van mostrando en el dejar estar presente. El esero que éstas muestran en dicho estar es el desocultar, pero desde este último habla un dar, un se da. Ciertamente, el dar que se acaba de mencionar se nos antoja tan oscuro como el recién mentado sé o ello que da. Pensar propiamente el ser exige hacer caso omiso del ser tal y como es justificado e interpretado al estilo de toda metafísica, exclusivamente desde y para lo ente, como fundamento suyo. Pensar propiamente el ser exige dejar que siga su ruta el ser como fundamento de lo ente, mientras otorgamos nuestra preferencia al dar que entra ocultamente en juego en el desocultar, es decir, al se da. En tanto que donación de este se da, el ser pertenece al dar. El ser como don no queda al margen del dar. El ser, el estar presente, se transfigura. Como dejar estar presente pertenece al desocultar, como don de éste queda retenido en el dar. El ser no es. El ser se da como el desocultar del estar presente. Con alguna mayor nitidez podría mostrarse el se da, si nos disponemos a seguir más decididamente con el pensamiento las trazas del aquí mencionado dar. Ello se logra si dirigimos nuestra atención a la riqueza de transformaciones de lo que harto indeterminadamente es denominado el ser, al que se desconoce a la vez en lo que tiene de más propio, mientras se lo tenga por el más vacío de todos los conceptos vacíos. Esta representación del ser como lo puramente abstracto tampoco es todavía en principio abandonada, sino solo confirmada. Si el ser como lo puramente abstracto es conservado y superado en lo puramente concreto de la realidad del espíritu absoluto, lo cual ha alcanzado su culminación en el más potente pensar de los tiempos modernos, en la dialéctica especulativa de Hegel, quien así lo expone en su Ciencia de la Lógica.
Un intento de rastrear con el pensamiento la plenitud de transformaciones del ser alcanza el primer lugar de asentamiento, que a la vez indica el camino a seguir, cuando se piensa el ser en el sentido de estar presente. Quiero decir pensar, no meramente parlotear sobre el asunto y hacer así como si se entendiera de suyo la explicación del ser en tanto que estar presente. Pero ¿de dónde nos tomamos el derecho a caracterizar al ser como estar presente? La pregunta llega demasiado tarde, porque esta acuñación o modelación del ser hace largo tiempo que está decidida sin nuestra intervención, ni siquiera nuestro mérito. Consiguientemente, estamos atados a la caracterización del ser como estar presente. Semejante atadura nos obliga desde el inicio de la desultación del ser como algo decible, esto es, pensable. Desde el inicio del pensar occidental con los griegos, todo decir del ser y del es está guardando memoria de la determinación que vincula al pensar del ser como estar presente. Esto vale también para el pensar que gestiona la más moderna técnica e industria, si bien todavía, por supuesto, solo en un cierto sentido. Desde que la técnica moderna ha implantado la vastedad de su dominio sobre la entera faz de la Tierra, no solo giran en torno a nuestro planeta los Sputniks y su cortejo de vástagos, sino que el ser como estar presente en el sentido de lo que cuenta como un stock de mercancías, como un depósito calculable de utilidades disponibles, habla ya uniformemente a todos los habitantes de la Tierra, sin que quienes moran en las zonas no europeas de esta sepan propiamente de ello, ni tan siquiera puedan saber de la procedencia de semejante determinación del ser. Los menos amigos de un tal saber son, manifiestamente, los industriosos promotores del desarrollo, que hoy se afanan por poner a los llamados países subdesarrollados a la escucha de esa apelación del ser que habla desde lo más propio de la técnica moderna. Pero en modo alguno percibimos solo y primero al ser como estar presente en la remembranza de la temprana exhibición del desocultamiento del ser que llevaron a cabo los griegos. Del estar presente nos percatamos en toda sencilla reacción, suficientemente libre de prejuicios, sobre el estar delante y el estar a mano del oente. El estar a mano como el estar delante son modos del estar presente. Del modo más apremiante se nos muestra el vasto alcance del estar presente si reaccionamos que también, y precisamente, el estar ausente queda determinado por un estar presente a veces exasperado por la extrañeza. En todo caso, podemos constatar también históricamente la plenitud de transformaciones del estar presente, mediante la indicación de que el estar presente se muestra como el Eb, el uno único y unificador, como el Au-Yog, la recolección que salvaguarda todo, como la Iea, opción, eve pietot, substantia, actualitas, perceptio, mónada, como objetividad, como legalidad o positividad legal del autoponerse en el sentido de la voluntad de razón, de amor, de espíritu, de poder, como voluntad de querer en el eterno retorno de lo semejante. Lo historiográficamente constatable se deja hallar dentro de la historia. El despliegue de la plenitud de transformaciones del ser tiene el parecido de una historia del ser. Pero el ser no tiene una historia, tal y como tiene su historia una ciudad o un pueblo. Lo histórico de la historia del ser se determina manifiestamente por, y solo por cómo acontece el ser. Y esto quiere decir, de acuerdo con lo que se acaba de exponer, por la manera como se da el ser. En el alba del desocultamiento del ser es ciertamente pensado el ser, hay vok, mas no el se da. En vez de ello, dice Parménides, yot eibosi, es, pues, el ser. Hace años que en la carta sobre el humanismo, Trar Gutiérrez Tirasdot, Taurus, Madrid, se llamó la atención sobre la mencionada sentencia de Parménides. Yopsivou está hoy aún impensado. El Yot, esta indicación quisiera hacer notar que no nos está permitido someter precipitadamente la mencionada sentencia. Es pues el ser, a una interpretación que nos salga cómodamente al paso y haga inaccesible lo pensado en ella. Todo aquello de lo que digamos que sea es de acuerdo con esto representado como algo ente. Pero el ser no es nada ente. Por ende, el eu sobre el que se ha cargado el acento en la sentencia de Parménides no puede representar como algo ente al ser, al que nombra. El acentuado son significa, por cierto, literalmente traducido, es. Solo que en esa acentuación resuena desde el eu lo que ya antaño pensaron los griegos en el acentuado iaun, y que nosotros podemos transcribir por puede.
En todo caso, continúa siendo el sentido de este poder, antaño y posteriormente, tan impensado como el sé o ello que puede ser. Poder ser quiere decir dispensar y dar ser. En el yot se oculta o alberga el se da. Al comienzo del pensar occidental es pensado el ser, mas no el se da como tal. Este se retira a favor del don que se da, el cual don será en adelante exclusivamente pensado y conceptualizado como ser por referencia al ente. A un dar que se limita a dar su don, su dádiva, y que sin embargo se reserva a sí mismo y se retira, a un tal dar lo llamamos el destinar. Conforme al sentido que así hay que pensar de dar, es el ser que se da lo destinado. De esta manera destinada queda cada una de sus transformaciones. Lo histórico de la historia del ser se determina desde lo destinable de un destinar, no desde un acontecer al que se considera indeterminado. Bien, entonces el prólogo es donde Heidegger comienza con algo muy poco filosófico, ¿no? Que es mirar cuadros de Paul Klee, escuchar poema de Trapp, oír música de Heisenberg. Entonces, para educar una actitud. Entonces, en todos estos casos no exigimos entender de inmediato las cosas, sino que nos dejamos afectar o volver a escuchar, o sea, nos dejamos que nos refleje algo, no volvemos a mirar, no nos dejamos afectar. Demoramos, ¿no? Demoramos en entender, no entendemos inmediatamente. Entonces, esto dice Heidegger, la filosofía debe ser esto. Si le exigimos comprensión inmediata, como si tuviera una receta o una orientación moral, una receta de vida, ahí estaría el problema, porque tal vez hoy la filosofía tenga que pensar aquello de donde recibe su determinación. Incluso el arte, la poesía, la ciencia, todo recurre de la filosofía, porque esto exige otro tipo de percepción o escucha, sin garantía, sin prisa, sin utilidad inmediata. Y claro, esta conferencia que básicamente ha sido en serie y tiempo, en esta primera parte, este libro es básicamente un escándalo, ¿no? Va a escandalizar, por eso menciona. Entonces, aquí aparece la frase, ¿no? Pensar el ser sin tomar en consideración una fundamentación del ser a partir de lo ente. Lo que dijimos en la presentación es lo que busca, ¿no? Hablar del ser en cuanto es como consecuencia del ser. En este sentido, esto es una manifiesta ruptura con la metafísica tradicional, porque tradicionalmente el ser se pensaba como el fundamento de los entes, ¿no? O como algo que está detrás o debajo de los entes, algo que está oculto de los entes. Entonces Heidegger dice, eso ya no sirve. Si seguimos pensando el ser desde los entes, nunca vamos a ver el ser mismo, nunca vamos a entender la relación del hombre con el ser. Y claro, acá ya propone el tiempo y el ser, porque empieza a problematizarlo. Heidegger constata algo muy interesante, que es desde los griegos. Desde los griegos, ser es presencia, desde los griegos. Entonces, ser significa estar presente o asistir. Pero presente es una determinación temporal. Entonces, surge la inquietud, ¿no? ¿Por qué el ser está determinado por el tiempo? ¿Desde dónde habla el tiempo? ¿Desde dónde habla el tiempo del ser? En el ser. Y claro, no es una pregunta psicológica ni física, es una pregunta ontológica, ¿no? ¿Por qué el ser está determinado por el tiempo? Y ¿desde dónde habla el tiempo en el ser? Y aquí Heidegger nos mete deliberadamente en una tensión. Toda cosa tiene su tiempo, pero el ser no es una cosa. Entonces, el ser debe ser algo más. El ser no está en el tiempo, pero está determinado como presencia, es decir, temporalmente. Entonces, cuando hablamos del tiempo, el tiempo no es una cosa, no es un ente, pero pasa, pero permanece también. Entonces, el ser y tiempo se determinan mutuamente, sin ser cosas ni entes. Y esto destruye todo este marco habitual del pensamiento sobre el ser y también sobre el tiempo. Entonces Heidegger corta para una salida de ese problema. Por eso dice, reconciliaremos las contradicciones en una unidad superior. Y acá sería un tipo de dialéctica hegeliana. Y claro, la dialéctica es muy interesante, ¿no? Porque nos invita
nos invita a pensar en una síntesis que resuelva ambos problemas, ambas contradicciones en este caso. Entonces Heidegger dice que eso no es, claro, que esta dialéctica no piensa la cosa misma, no va a dar como síntesis la cosa misma, es más bien una escapatoria conceptual, porque no se comprende ni con el ser ni con el tiempo. Entonces se necesita, lo que hay que pensar no es una síntesis, sino la relación interna entre ser y tiempo. Esta relación interna entre ser y tiempo, y también por eso advertía Heidegger y decía que esta conferencia va a escandalizar. En este sentido, tenemos que entender que la cosa ya no significa ente. Cuando Heidegger dice el ser es una cosa, el tiempo es una cosa, no quiere decir objeto, quiere decir es un asunto, es una cuestión, es aquello de lo que está en juego, algo decisivo. Ser y tiempo son cosa del pensar, son cosa del pensar, pero dijimos que cosa no es objeto, cosa no es tiempo, cosa no es ser, sino que cosa es un asunto, una cuestión, es aquello de lo que está en juego, algo decisivo. Entonces ser y tiempo hablan de la misma cosa, pero una cosa del pensar. Entonces aquí uno de los temas más profundos y famosos es este giro lingüístico de manifestar que no es, sino se da. Entonces esto parece un juego de palabras, pero no decimos el ser es, el tiempo es, decimos se da el ser, se da el tiempo, y esto no es un juego de palabras. Quiere decir básicamente que la palabra es convierte al ser en un ente. Es, la palabra es nada más, la palabra es. Y claro, lo cosifica, ¿no? Por ejemplo, el ser es tal, el tiempo es tal cosa, el tiempo es presente, el tiempo es pasado, el ser es esta cosa. Entonces todo esto cosifica, lo convierte al ser en un ente. Y claro, cuando se refiere a hacer este giro, agrega el término se da, de darse. Entonces apunta a un acontecer, apunta a una donación, apunta a algo sin el sujeto, darse, brindarse, pero no brindarse como sujeto, sino brindarse. El mismo hecho de las cosas que se brindan, las cosas, bueno, y acá estamos usando la palabra cosa, pero una cosa, un objeto, por ejemplo, supongamos que se brinda a uno, y ese no es sujeto. Entonces esta brindación es un tipo de acontecer, es un tipo de donación. No hay alguien que da, sino simplemente hay una donación, donarse, darse. Por eso dice se da. Entonces el se, por ejemplo, Heidegger escribe el se con mayúscula porque no es Dios, no es un sujeto, no es una causa, es el acontecer mismo del dar. En la palabra se, la palabra inicial de se da. La palabra se es un acontecer mismo, de se darse, ¿no? De un acontecer, del acontecer mismo. Y claro, por eso el ser no es, sino que el ser se da como desoculto, el ser se da como desocultamiento. O sea, el ser aparece como acontecimiento y se brinda a sí mismo y lo hace de forma que se desoculta, como dejar estar presente. Entonces aquí aparece la conexión con aletheia, ¿no? Aletheia, que es desconocimiento. Y Heidegger muestra que los griegos el ser fue pensado como presencia, el ser era presencia, y esta determinación nunca fue cuestionada en sus tiempos. Incluso la técnica moderna piensa el ser como disponibilidad, stock, reserva calculable, pero claro, la técnica no es solo la tecnología, sino que la técnica es la determinación del ser, en cuanto que es limitado, en cuanto que es prefijado. Entonces cuando Heidegger habla del ser, también habla de la historia del ser, que para Heidegger es diferente de la historia de los hechos o historia de hechos, porque ya dijimos que esta parte de cronología no podemos agregarle al ser,
no habla de cronología, no es una historia como la de un pueblo, es una historia más bien de cómo el ser se da. Ya dijimos que la palabra se es básicamente acontecer, es el acontecer mismo del dar, Entonces en la historia vemos como el acontecer mismo del dar, que es el ser, el acontecer del ser, que es el ser cuando acontece mismo y cuando da, se distingue de distintas maneras, como Piscis, logos, idea, sustancia, objeto, voluntad, técnica. Eso es el destinar, ¿no? El destinar, que es básicamente el dar que da, pero se retira, es como la subsecuencia del ser. Bueno, claro, es la subsecuencia del ser en cuanto éste se ha brindado ya a sí mismo. Y ahí nace la idea del Piscis, logos, idea, sustancia, objeto, voluntad, técnica. Entonces el punto decisivo aparece en Parménides cuando se piensa el ser. Se piensa el ser, no se piensa el se da, el se brinda. No se piensa el acontecer mismo del dar, sino que, claro, en Parménides se piensa este acontecer mismo del dar. Perdón, en Parménides ocurre que el ser no es como lo está brindando Heidegger. Y claro, el dar ya también es, por ejemplo, da su don, que es el ser, pero se oculta. Por eso toda la metafísica piensa el ser, pero no piensa la donación, esta parte del brindarse, del darse como de su ocultamiento, como algo donde no interviene el sujeto. Y claro, da como resultado lo que Heidegger estaba demostrando, que era desmontar la metafísica tradicional, abandonar el lenguaje del fundamento, pensar el ser como una donación temporal, sin convertirlo en un ente y tampoco sin reducirlo al sujeto. Y esto preparaba el camino para Ereignis, este término que lo vimos también con Husserl, que lo vamos a ver el día de mañana. Bien, entonces, lo que vamos hasta acá, nos vemos el día de mañana. Pues todos un fuerte abrazo, conozcan a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos.